El ejemplo de Cristo se halla delante de nosotros. Él venció a Satanás y nos mostró cómo nosotros también podemos vencerlo. Cristo resistió ante el enemigo con las Escrituras. Bienvenido. Esto es el estudio del repaso de la lección de la escuela sabática. Hemos llegado al día martes, hoy 12 de julio del 2022. El título de nuestro estudio es El gran conflicto en el desierto. El estudio del día de hoy nos llevó a la historia de Jesús y precisamente en el desierto, cuando estuvo por 40 días y fue tentado por Satanás. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4. También esta historia la encontramos en el libro de Mateo. En el libro de Lucas presenta de la siguiente manera. En el versículo 1 del capítulo 4 de Lucas, presenta que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y como parte de eso, dice que había sido llevado por el Espíritu al desierto. Miren lo que dice el versículo 2. Usted puede leerlo en pantalla. Por 40 días. Ese es el tiempo que Jesús estuvo en el desierto. Por eso el título de nuestro estudio de hoy es El gran conflicto en el desierto. El momento que ocurrió no fue nada fácil para Jesús. Mire, 40 días. Y era tentado por el diablo, agrega el versículo número 2. Eso nos indica que durante los 40 días Jesús fue tentado. Hubo un gran conflicto todos los días. En el capítulo 4 de Lucas encontramos 3 tentaciones. Pero no significan que fueron las únicas, sino que fueron las últimas y las más importantes o las que se destacan en el capítulo 4. Pero el versículo 2 nos aclara y dice que era tentado por el diablo durante los 40 días. Sigue diciendo el versículo 2, y no comió nada en aquellos días. Es decir, se abstuvo de alimentos. Nos indica que estuvo ayunando durante ese periodo. Pasados los cuales, dice el versículo número 2, tuvo hambre. Por 40 días que Jesús estuvo en ese lugar. Ahora tenía alguien que le estaba atacando, le estaba tentando en cualquier momento. Mire el versículo número 4. ¿Cómo responde Jesús ante las tentaciones que Satanás le estaba presentando? Jesús respondiéndole le dijo, usted puede leerlo en pantalla, escrito está. Mire cómo el versículo número 4 del capítulo 4 de Lucas nos deja en claro algo. La forma de respuesta de Jesús. No responde a lo que él piensa. No responde a lo que está pasando en el momento, sino responde con un escrito está. Su conocimiento estaba fundado en las Escrituras. Es que Jesús conocía íntimamente lo que estaba escrito. Durante su niñez él había aprendido mucho de las Sagradas Escrituras. Hoy contamos con una Biblia. En ese entonces eran rollos. Hoy en un solo libro encontramos 66 libros especiales que fueron inspirados por Dios. Nuestro conocimiento también debe estar fundado en las Escrituras. Si hay alguna tentación, si hay algo a qué responder, nuestra base debe ser las Sagradas Escrituras. La fe se desarrolla mediante el estudio de las Escrituras. Usted no va a desarrollar su fe si usted no lee, no comprende las Sagradas Escrituras. Es la importancia de que nosotros leamos todos los días la palabra de Dios. Como resultado, nuestra fe se va a desarrollar. Si no leemos las Sagradas Escrituras, nuestra fe no estará bien fundada. ¿Sabes qué pasó al final de todo esto? Conocemos las 3 tentaciones. Me ahorraré el tiempo por el espacio que tenemos. Pero al final de las 3 tentaciones, Jesús responde con un escrito está. Como resultado ante esa prueba, mire lo que sucede en el versículo número 13. Usted puede leerlo en pantalla. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, es decir, no solo las 3, sino todas las que estaba, ya no hubo lugar para él. Como resultado, se apartó de él por un tiempo. Cristo, por su gracia, nos capacita a todos para andar conforme al Espíritu. Si tan solo nos sometemos a Dios, también nosotros podremos resistir al día y como resultado dice que huirá el enemigo de nosotros. Dios es nuestra defensa segura. El versículo 13 dice que cuando hubo acabado todo y vio que no tuvo éxito, como resultado, Satanás se apartó de él, pero especifica y dice por un tiempo.
Las tentaciones pueden ser muy difíciles porque apelan a las cosas que realmente deseamos y siempre parecen surgir en los momentos de mayor debilidad. Satanás busca en qué momento atacar y sabe cómo atacarnos, nos estudia, nos analiza, pero con la palabra de Dios y teniendo a Dios en primer lugar, somos más que vencedores. La lección de la escuela sabática termina con una nota importante y dice: recuerda, no necesitas sucumbir a la tentación, no necesitas ceder, no necesitas rendirte ante la tentación, no necesitas someterte a la tentación. Y agrega y dice: nunca lo hagas. Recuerda también que si caes y si en algún momento nos hemos equivocado, recuerda que tienes a un Salvador. Quiero finalizar con dos párrafos de Elena G. de White a través de los libros. Uno de ellos es Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 112. Cada uno, dice, será tentado, pero la palabra de Dios declara que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. Podemos resistir y vencer al astuto enemigo. Y mire lo que dice Testimonios para la Iglesia en el tomo 4, en la página 48. El ejemplo de Cristo se halla delante de nosotros. Él venció a Satanás y nos mostró cómo nosotros también podemos vencerlo. Cristo resistió a Satanás con las Escrituras. El ejemplo de Cristo está ante nosotros. Si se estudiara y se obedeciera las sagradas Escrituras, los cristianos serían fortalecidos para enfrentarse a su astuto enemigo. Pero se descuida la palabra de Dios, viene el desastre y la derrota. La invitación de este día es que sigamos el ejemplo de Cristo. Estudiar la palabra de Dios todos los días, estudiarla, desarrollar nuestra fe mediante el estudio y como resultado saldremos más que vencedores en cada una de las tentaciones que nos presente Satanás. Dios te bendiga, que tengas un excelente día.